Buenos días, les saluda el abogado Horacio Inostroza Delgado, miembro de Inostroza y Martínez Abogados y Consultores. La presente transmisión en vivo es para tratar el siguiente tema: ampliación de plazo contractual en caso de bienes amparado en la Ley de Contrataciones del Estado. Caso práctico: Municipalidad Provincial de Cañete, planta de oxígeno. La presente exposición y opinión se realiza con fines netamente educativos, ¿no? Amparado en el marco legal vigente. Siendo así, vamos a tener que establecer en qué casos procede la ampliación de plazo contractual. De acuerdo a la Ley 30.225 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 344-2018 en el caso de bienes, servicios y consultoría, la ampliación de plazo procede en los siguientes supuestos. 1. Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando se afecte el plazo, en este caso el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado. Y 2. Por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Entonces, bajo esta perspectiva, tenemos que existen dos supuestos para poder solicitar una ampliación de plazo. A todo esto, entonces, debemos entender que una ampliación de plazo consiste en la modificación del contrato original en cuanto al plazo que se ha establecido en este, puesto que por causas no atribuibles o imputables al contratista va a exceder el plazo primigenio. Por tanto, el contratista tiene habilitado para solicitar una ampliación de plazo. En pocas palabras, la ampliación de plazo debidamente aprobada va a tener como consecuencia que al contratista no se le resuelva el contrato ni tampoco se le aplique penalidades por su incumplimiento. Ahora, ¿en qué momento se debe solicitar la ampliación de plazo? De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de bienes, servicios y consultoría, el contratista debe solicitar la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación, uno, de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. En pocas palabras, viene aquí un tema que vamos a exponer en un caso práctico para poder determinar cuáles son las circunstancias por las cuales yo deba declarar procedente una solicitud de ampliación de plazo o, en su defecto, improcedente la misma, puesto que la norma también establece y nos dice lo siguiente: ¿cuál es el plazo para que la entidad resuelva la solicitud de ampliación de plazo? En el caso de bienes y servicios y consultoría, la entidad debe resolver la solicitud de ampliación de plazo y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 días hábiles. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de presentada la solicitud y en caso la entidad no se pronuncie, se tiene por aprobada la solicitud del contratista. Entonces, para poder explicar de una manera más práctica este tema, vámonos entonces a coger el caso práctico suscitado en una municipalidad, en este caso la provincia de Cañete, Municipalidad Provincial de Cañete. El caso es el siguiente. El día 26 de febrero, la Municipalidad Provincial de Cañete suscribe un contrato con una empresa X para la compra, adquisición de una planta de oxígeno medicinal en cuya cláusula de ejecución se estableció 45 días calendario. Entonces, tenemos que determinar desde cuándo inicia el plazo de ejecución contractual. La norma nos ha establecido que inicia el plazo desde el momento en que se
perfecciona el contrato con la suscripción del mismo, o salvo exista cláusula que establezca otro plazo o que se tengan que cumplir condiciones para el inicio del mismo. En el caso práctico, la Municipalidad Provincial de Cañete determinó el inicio de la ejecución contractual desde el día siguiente de formalizado el mismo, o sea, suscrito el mismo. Comenzó el 26 de febrero, 45 días calendarios culminaban aproximadamente el 12 de abril del año 2021. Es decir, que si hasta el 12 de abril del año 2021 la entidad no cumplía con la entrega, la contratista, perdón, no cumplía con la entrega, la entidad estaba en la obligación de aplicarle la penalidad correspondiente. O en su defecto, si se superaba el 10% de penalidad en cuanto al monto contractual, tenía facultado y expedito poder resolver el contrato. Ahora, en este caso práctico hay un tema muy particular. ¿Por qué? Porque resulta que la empresa presenta una solicitud de ampliación de plazo y la municipalidad declara improcedente su solicitud de ampliación de plazo, pero en los sustentos no se establece motivadamente el por qué rechaza la solicitud de ampliación de plazo, puesto que pueden haber o existir dos factores, ¿no? Uno, que se haya solicitado la solicitud de ampliación de plazo dentro del periodo de penalidad, por tanto, automáticamente es improcedente la solicitud de ampliación de plazo. Y dos, que no se haya acreditado esta causal no atribuible al contratista para que sea viable su solicitud de ampliación de plazo. Entonces, el acto resolutivo, en aplicación de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, no cumple la validez del acto jurídico establecido en el artículo 6, ¿no? Que es la debida motivación. ¿Por qué? Porque no se detalla por qué se le rechaza, más solo se citan informes, ¿no? Pero no detallan en el fundamento el por qué. Bajo este contexto, tenemos que evaluar un punto muy importante que la entidad y ustedes que nos están escuchando deben tener en cuenta en este caso práctico. Cuando yo sostuve y expuse en qué momento debe solicitarse la ampliación de plazo, establecí dos posiciones, ¿no? Y una de ellas era desde que se notifica, si se da el primer supuesto, la aprobación de la adicional o cuando finaliza el hecho generador del atraso o paralización. En pocas palabras, el contrato finiquitaba el 12 de abril, pero de repente el hecho generador en el caso práctico inició el 2 de abril, dentro del periodo contractual. ¿Y cuándo tiene el contratista que informar esto a la entidad? La norma lo dice, finalizado el hecho generador del atraso. Es decir, que pudo haberse dado esta circunstancia estando en la vigencia de la ejecución contractual, puede ser 10 de abril, por ejemplo, ¿no? Y pudo haber culminado el 8 de mayo. ¿Cuándo tiene que presentarlo, por ende, el contratista? El contratista puede presentar su solicitud de ampliación de plazo el 8 de mayo. Y si se demuestra de que el hecho se generó el 10 de abril, automáticamente la declaratoria de improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo que expide la Municipalidad Provincial de Cañete en cuanto al contratista sería prácticamente contrario a norma. ¿Y por qué sustento esta posición? Porque de la resolución que declara la improcedencia no se ha podido determinar fehacientemente bajo qué circunstancias rechazan la solicitud de la improcedencia de la ampliación de plazo presentada por esta empresa contratista. Este tema es en verdad controversial porque ¿qué pasaría si le declaro la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo y luego le resuelvo el contrato? Estaríamos hablando prácticamente de que la empresa podría generársele un perjuicio donde la entidad tendría que indemnizarla.
Y esta indemnización repercute un perjuicio económico para la entidad pública y por ende repercute en los funcionarios que de repente cometieron esta infracción normativa porque no advirtieron en su momento. Y no solamente ello, podría acarrear también una denuncia penal porque este contrato para su ejecución tuvo que haberse entregado una garantía. Y esta garantía está en custodia de la entidad. Si por A o B la entidad pierde, esta garantía va a tener que devolverse a la empresa. Y la empresa para este tipo de garantías les cobran intereses. Entonces, no solamente se va a ver el tema indemnizatorio, sino que se ha beneficiado por esta negligencia a una empresa X, ¿verdad? Entonces, señores, la solicitud de ampliación de plazo y cuando se van a determinar su improcedencia, tiene que evaluarse estos dos aspectos. El primer aspecto es de que haya sido presentado fuera, fuera ya de la vigencia del contrato y que no exista ningún documento pendiente de pronunciación. De plano es improcedente. O la segunda es de que cuando me presenten la solicitud de ampliación de plazo fuera de la vigencia de la ejecución contractual, yo tenga que evaluar el siguiente aspecto, que es verificar cuándo inició el hecho generador de esta solicitud y cuándo está culminando. Culminado el hecho generador, tengo que contar los días hábiles que tiene el contratista para solicitarme esta ampliación de plazo. Porque de lo contrario estaríamos infringiendo el marco normativo y podríamos generar un perjuicio económico para la institución. Ahora, ¿a dónde puede recurrir el contratista en el caso se le haya declarado improcedente una solicitud de ampliación de plazo? Bueno, de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, puede instar o incubar lo que viene a ser la institución de la solución de controversias por el método de la conciliación o arbitraje. En este caso, la conciliación. Declarado la improcedencia de la ampliación de plazo, el contratista tiene 30 días contados desde el día siguiente de su notificación para poder pedir a la entidad una conciliación, ¿no? Estos gastos que van a erogar al contratista pueden ser negociables también con la entidad si la entidad está dispuesta a poder conciliar. Para esto la entidad también va a tener que emitir un informe técnico legal en el cual establezca el costo-beneficio, ¿no? Y los posibles perjuicios que puedan generarse a la institución, adentrándonos pues también a que lo más conveniente sería de que supletoriamente de repente la institución de encontrar alguna vulneración en el acto que esté emitiendo pueda aplicar supletoriamente lo que conocemos en el derecho administrativo como la nulidad de oficio. ¿Y en qué consiste esta nulidad de oficio? En que la propia entidad revisa o se percata que ha emitido un acto resolutivo que contiene una contravención a la Constitución, a la ley o a normas reglamentarias y como consecuencia de ello, de oficio la entidad revisa su propio acto y la declara nula. Claro está que las nulidades de oficio, ¿no?, van a generar una responsabilidad administrativa frente al funcionario que expidió este acto viciado. En pocas palabras, señores, para concluir, las solicitudes de ampliación de plazo en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado son reguladas en dicho marco normativo y tienen amparo legal siempre y cuando se dé bajo los supuestos que se ha expuesto. En consecuencia, la entidad tiene que evaluar no solamente el plazo en el cual se ha presentado una solicitud de ampliación de plazo, para la redundancia, sino también tiene que tener en cuenta los 10 días que tiene para pronunciarse, de lo contrario se va a tener por aprobado. En el caso de bienes y servicios, también hay que tener en cuenta que se tienen que reconocer los gastos generales debidamente acreditados por el contratista, debidamente acreditados. Dichos gastos generales pueden también de repente pactarse, ¿no? La norma no lo establece, pero es un tema que la institución puede conversar, en este caso con la empresa contratista. En caso, en conclusiones, señores, cuando ustedes
trabajen en la administración pública, sean gerentes de asesoría jurídica o tengan bajo su potestad la facultad resolutiva de estas solicitudes de ampliación de plazo, modificaciones al contrato, ya evalúen siempre las circunstancias de las causales para poder declarar procedente las mismas. Como lo digo nuevamente, tengo que verificar cuándo inició el hecho generador y cuándo culminó el hecho generador, sin dejar de lado, claro está, o pensar de que porque ya culminó la ejecución contractual, ya automáticamente todas las solicitudes tienen que ser desestimadas. No, porque para la ampliación de plazo hay supuestos legales establecidos en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. En el tema práctico que he expuesto, del caso de la Municipalidad Provincial de Cañete para la compra de la planta de oxígeno, ha quedado claramente establecido desde mi punto de vista legal que la resolución expedida por la gerencia municipal en delegación de facultades del titular de la entidad carece de motivación, puesto que no ha fundamentado bajo cuál de estas dos causales se declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo realizada por la empresa. En consecuencia, este acto tiene vicios de nulidad. Por tanto, le recomiendo a la Municipalidad Provincial de Cañete que realice de una vez por todas la conciliación. En caso la municipalidad entienda de que se ha cumplido con el marco normativo vigente, tiene expedito entonces para poder contratar de manera inmediata, atendiendo a la emergencia que se tiene con otra empresa, la obtención de esta planta de oxígeno. Eso ha sido todo. Se despide de usted su amigo Horacio Inostroza Delgado, miembro de Inostroza y Martínez, abogados y consultores.